y datiforme. Eso fue lo que se abordó ayer. Eran hemorragias de la primera mitad del embarazo o del primer trimestre, ¿sí? O del primer trimestre. Ahora, vamos a ver las hemorragias de la segunda mitad del embarazo o tercer trimestre. Ustedes en algunos libros también lo van a encontrar como tercer trimestre, ¿sí? Bien. Estas hemorragias también hacen, digamos, una complicación del embarazo, y este embarazo va a ser de alto riesgo, alto riesgo. Si bien por ahí no se puede prevenir, pero a través del control prenatal, que es lo más importante, que hemos dicho que se debiera realizar lo más precoz posible, y cuando decíamos lo más precoz posible, habíamos dicho a partir de las 12 semanas de gestación, ¿sí? 12 semanas de gestación. Y que debía ser completo, que debía ser integral, habíamos dicho completo, que haya la intervención de todo el equipo interdisciplinario, ¿sí? Entonces, se trabajaría sobre los factores de riesgo, porque si se presenta, tiene antecedentes, esta mujer, bueno, se va a ir trabajando sobre ello. Bien, vamos a ver entonces cuáles van. Y otra cosita también, cuando les toca intervenir a ustedes, las intervenciones de enfermería, el rol del enfermero es fundamental en la valoración de esta mujer embarazada, ¿sí? Entonces, entre hemorragias de la segunda mitad del embarazo, tenemos dos, las más importantes, que la placenta previa y el desprendimiento prematuro de placenta, ¿sí? Esta coagulación, la CIT, o coagulación intravascular diseminada, no es una hemorragia, es una complicación, por eso nosotros le damos más importancia a la placenta previa y al desprendimiento prematuro de placenta. Es una complicación. Entonces la CIT es una complicación del desprendimiento prematuro de placenta, o como ustedes lo van a conocer también en los libros, como el abrupto placentae. Abrupto placentae, ¿sí? Bien. Entonces, estas metrorragias de la segunda mitad del embarazo es una complicación obstétrica de riesgo perinatal. Decimos que en países latinoamericanos se ubica entre las 3 primeras causas de muerte materna. El riesgo perinatal está condicionado por la morbimortalidad secundaria, como ese bebé generalmente va a nacer prematuro y hasta a veces puede morir por asfixia neonatal, constituye un problema de salud pública y de materno-infantil. Entonces, generalmente va a haber más complicaciones de acuerdo al tipo de la patología que se va a tratar. Si es una placenta previa, ya vamos a ver los tipos de placenta, siempre va a haber uno más complicada que otro de la placenta previa, pero cuando hablamos de desprendimiento prematuro de placenta, es mucho más complicado que la placenta previa, ¿sí? Entonces, vamos a ver un concepto, lo que dice Schwartz. Dice que placenta previa se conoce con el nombre de placenta previa un proceso caracterizado anatómicamente por la inserción de la placenta en el segmento inferior del útero y clínicamente por hemorragias de intensidad variable, ahí está un errorcito que se ha repetido, ¿sí? Entonces, eso ustedes tienen que tener muy en cuenta, que dice, normalmente la placenta se inserta en la región superior del fondo uterino. Esa es una inserción normal del útero. Entonces, cuando nosotros hablamos de placenta previa, evidentemente la placenta no se inserta en el lugar correspondiente, en el fondo uterino. Dice que se inserta en el segmento inferior del útero. Entonces, que después, ustedes mismos saben, cuando hemos visto el segmento inferior, que hemos hablado que formaba parte de los fenómenos pasivos, todo eso, cuando hay un aumento y todo eso durante el embarazo, va a generar problemas a este tipo de inserción de placenta, ¿sí?
Entonces ahí después ya va a haber problemas de rotura de vasos, todo eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá en la placenta previa? Entonces dice, antecede a la presentación fetal. Claro, la placenta está por delante del feto, puede cubrir en forma parcial o total el orificio interno del cuello uterino. De acuerdo a su inserción van a presentar 3 tipos de placenta. Entonces acá nosotros cuando vemos en este dibujito, nosotros vemos de que hay, tenemos una placenta normal, donde va a estar insertada en el fondo uterino, ¿sí? Y en esta otra ya va a estar insertada, digamos, en la parte lateral, o podríamos decir en la parte marginal, o sea, al borde del canal cervical. Y cuando nosotros hablamos de una placenta previa, o podemos decir oclusiva total o placenta previa completa, que va a digamos, va a ocupar todo el lugar cubriendo, cubriendo el orificio cervical, ¿sí? Entonces esa es la, digamos, más complicada. Y acá, en este dibujo, ustedes lo pueden ver más claramente todavía cómo se inserta esta placenta. Bueno, acá vemos una oclusiva total. Fíjense, acá está el cuello uterino y prácticamente está cubriendo toda la parte cervical. Y tenemos la oclusiva parcial, que algo del margen del canal cervical queda pendiente. Y la marginal casi al borde. Si ustedes ven acá, esta placenta está insertada casi al borde del canal cervical. Y la placenta lateral, fíjense, no está al margen, está mucho más arriba, ¿sí? Bueno. Entonces ya hemos dicho que la oclusiva total, el orificio cervical interno está totalmente cubierto por la placenta. La oclusiva parcial, el orificio cervical interno, está, como su nombre lo indica, parcialmente cubierto por un borde placentario. Y la marginal, el borde placentario, alcanza el margen del orificio cervical interno. Y la lateral, el borde placentario, está ubicado en la zona lateral. Generalmente, ¿cómo se detecta esto? Es por un estudio de ecografía. Normalmente se hace ecografía, por supuesto. Si se hacen los controles prenatales, vamos a poder detectarlo, ¿sí? Porque se va a tener una ecografía antes de que esta mujer pueda presentar la hemorragia. Entonces se va a estar muy pendiente de esta mujer que ya sabemos de antemano que su placenta no está normalmente insertada y que en algún momento puede presentar hemorragia, ¿sí? Entonces, en cuanto a su etiología, nosotros decimos de origen ginecológico y de origen obstétrico. De origen ginecológico decimos que se presenta independientemente de la gestación, como su nombre lo indica, de origen ginecológico. Están relacionadas con el cuello uterino, puede ser por pólipos cervicales. Ustedes han visto, por ejemplo, así como en el intestino también se presentan pólipos, acá también se pueden presentar pólipos en el cuello uterino y puede ser también una de las causas. El carcinoma de cuello uterino también puede ser otra de las causas para que se produzca esta placenta previa. Los desgarros vaginales, las varices vulvares también. Y las de origen obstétrico, decimos que la causa principal va a depender de la gestación, de la placenta y del cuerpo uterino. Ustedes saben cuando se implanta el blastocisto, por eso cuando nosotros hemos visto fecundación, si no hay una buena implantación o ese blastocisto también se ha implantado en otra zona, puede dar lugar a esta situación. O cuando, ayer creo que también lo escuché al profesor Gustavo, cuando él hablaba, cuando el útero
cuando el útero no está bien conformado. Por ejemplo, hay úteros bicórneos, hay una malformación, el útero tiene un tamaño y tiene una forma de una pera, pero a veces no pasa eso. Entonces también tiene mucho que ver el cuerpo uterino, constituye un factor. Este problema que puede presentar la paciente es un riesgo perinatal y una de las emergencias obstétricas, por ejemplo, si no se detecta tempranamente y no se lo da los cuidados correspondientes, ¿sí? Entonces acá tenemos ahí tenemos. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para la placenta previa? La multiparidad. Nosotros hemos visto, por ejemplo, mujeres que tuvieron hasta, digamos, 8 hijos, 9 hijos, y yo me acuerdo cuando yo estaba, hacía práctica con mis alumnos en la vieja maternidad, hemos tenido una señora del Carril, tuvo 18 hijos. 18 hijos, se pueden dar idea. Que en ese momento todavía no había una ley o nada con respecto a la lisis tubaria. O sea, para que la mujer pudiera acceder a una lisis tubaria, tenía que haber una autorización legal del juez. ¿Se pueden dar ideas cómo fue avanzando una autorización legal del juez y todavía también el consentimiento del esposo? Entonces yo me recuerdo, siempre hay situaciones que a uno lo marcan o se acuerda siempre. Estaba internada esta señora que tenía 18 hijos y a la vez estaba internada la hija, la primera hija, que tenía su primer bebé. ¿Y cuántos años tenía la hija? Tenía 17 años. Entonces, la multiparidad. Entonces, ahora en el Hospital Público Materno Infantil, que nosotros estamos yendo desde los años de su creación, no sé si son 10 años o más, no recuerdo, hemos visto de 7, 8 hijos, porque también ustedes han visto que con estos planes sociales, que a la mujer de 7 hijos tiene más beneficio, entonces también veíamos nosotros que había, pero lo que nos llamaba a nosotros la atención era que mujeres muy jóvenes tenían esa cantidad de hijos, ¿sí? Otro de los factores de riesgo tenemos la edad materna avanzada. Si nosotros sabemos la edad reproductiva, que es hasta los 35 años, entonces, si tenemos una mujer con 38, 39, hemos tenido hasta 41, 42 o a veces hasta 44 años, bueno, también puede tener estas complicaciones. Las cicatrices uterinas, ¿sí? Cicatrices. Ayer también el profesor Gustavo hacía mención a las sinequias, ¿sí? Las sinequias, las cicatrices que quedan por ahí, tienen muchas causas, pero a veces también tiene que ver con los legrados uterinos que tienen, ¿sí? Los embarazos múltiples, decimos, hay mujeres que tienen 2 veces gemelos, o tienen trillizos, o tienen cuatrillizos, hasta quintillizos también. También antecedentes de placenta previa. Abortos inducidos anteriores, atrofia del endometrio, porque si por ejemplo estos abortos inducidos o que hayan sido provocados, no estoy hablando de los abortos terapéuticos, pero quizás de los otros abortos provocados, donde se haya realizado legrados uterinos, entonces también ahí hay un problemita del endometrio, ¿sí? Partos previos por cesárea, miomatosis uterina. También ayer se habló de los miomas uterinos, que son tumores benignos que se presentan en el útero, ¿no? No son malignos, generalmente los miomas son benignos. Espacio intergenésico corto. Esto también es fundamental nosotros como enfermeros, como educadores de salud, cuando tenemos de las consejerías o las consultas prenatales, también aconsejar, sobre todo a las chicas
a las chicas jóvenes, o eso, de que el espacio intergenésico siempre hemos dicho nosotros que debe ser de 2 años como mínimo, porque cuando hablaban del puerperio normal, que decía que era una involución de los órganos, digamos, una restitución de los órganos que habían sufrido modificaciones durante el embarazo, ¿sí? Y que tenían que volver a su normalidad, eso llevaba un tiempo. Habíamos dicho, por lo menos, el puerperio duraba 364 días. Entonces, y decíamos, y mayor razón si el bebé se alimenta con lactancia materna, nosotros decimos por lo menos 2 años hay una restitución. Y teniendo en cuenta, sobre todo, si hay una cesárea, pueden tener idea ustedes en ese sentido, si hay un espacio intergenésico corto. ¿Sí? Entonces, nosotros como efectores de salud debemos aconsejar también a las mujeres. Y hemos tenido casos también en el hospital, que el bebé tenía 1 año y ella ya estaba embarazada. Entonces, ese espacio era muy corto, ese espacio intergenésico era muy corto. ¿Y cómo se realiza el diagnóstico? Signos y síntomas fundamental es la hemorragia. Esto yo quiero que presten especial atención, porque ustedes después tienen que hacer la diferencia de que si es una placenta previa o es un desprendimiento prematuro de placenta. Entonces, con estos signos que presenta, la hemorragia, o sea, esta hemorragia de la placenta previa tiene características particulares que no se pueden confundir ustedes con el desprendimiento prematuro de placenta. Por ejemplo, dice que la hemorragia es pequeña y profusa. El sangrado es sin dolor. La sangre es roja, líquida, rotulante y brillante. Y es indolora. Eso es una característica fundamental que lo va a diferenciar del desprendimiento prematuro de placenta. Se inicia durante el sueño, dice, de pronto, o sea, cuando amanece, cuando se va a levantar la mujer y se encuentra todo manchada, que ha tenido una hemorragia, pero que como ella no tuvo dolor, no lo percibió. Es intermitente por desprendimiento con numerosas roturas vasculares uteroplacentarias. Entonces de ahí viene la hemorragia. El diagnóstico dice que se realiza generalmente por ultrasonografía, o sea, una ecografía. Está contraindicado tacto vaginal, sobre todo en la placenta previa oclusiva total. No se debe realizar tacto vaginal, porque si se realiza, nosotros inmediatamente vamos a producir una hemorragia, ¿sí? Estas diferencias, estas son preguntas de parcial, así que pregunta de parcial y pregunta de final, así que tengan muy en cuenta esto. Seguro que lo vamos a preguntar, ya tienen una pregunta a su favor. Diferencia entre placenta previa y desprendimiento prematuro. Dice, vamos a ver los signos. La ubicación de la placenta, hemos dicho que en la placenta previa estaba en el tercio inferior del útero, detectado por ecografía. En cambio, en el desprendimiento, la placenta está normal, está normo inserta, o sea, está ubicada en el fondo uterino, ¿sí? Acá cuando veíamos nosotros la aparición, cómo aparece esa hemorragia, en la placenta previa dice, es frecuente que el primer episodio de sangre sea leve. En cambio, en el desprendimiento es abrupto, dice moderado o grave. O sea, aparece de pronto, no puede tener nada y de pronto presenta la hemorragia, ¿sí? Que a veces no lo vemos porque es una hemorragia interna, ¿sí? Pero por los otros signos que va a presentar la mujer, nosotros vamos a sospechar que es un desprendimiento prematuro de placenta.
La placenta, dice que en la placenta previa es palpable, en cambio en el desprendimiento prematuro no es palpable. El dolor, nosotros hemos dicho de que en la placenta previa no presentaba dolor, el sangrado era indoloro, ¿sí? Entonces no presentaba dolor y se presentaba sobre todo en la noche, ¿sí? En la noche, se presentaba durante el sueño, ¿sí? Entonces, que la mujer no lo percibía, ¿sí? En cambio, en el desprendimiento prematuro de placenta, la mujer va a presentar dolor y puede ser similar a un cólico hasta severo, ¿sí? Puede ser hasta severo que puede presentar. Entonces, no pasa desapercibido como en la placenta previa. El abdomen y útero en la placenta previa es suave, no es sensible y las contracciones son normales. En cambio, en el desprendimiento prematuro puede pasar de suave a rígido. Ahora, ¿cómo pasa con respecto al sangrado? Ya dijimos que el sangrado en la placenta previa era externo, era de color rojo brillante, sutilante, hemos dicho, ¿sí? En cambio, en el desprendimiento prematuro, si bien podía ser externo, pero también podía ser interno, o ambos. Podía ir de sangre roja brillante a oscura. La paciente puede presentar shock desproporcionado al sangrado. ¿Por qué? Porque nosotros externamente podemos ver que hay una ginecorragia escasa, pero los signos vitales, que yo lo debo controlar, me están diciendo otra cosa. Hay una hipotensión, hay una taquicardia. ¿Qué es lo que me está diciendo eso? Por eso lo que yo le recalqué fundamentalmente es la valoración que yo debo hacer como enfermero y el control de signos vitales. Eso me va a dar la pauta a mí que el cuadro se está agravando, que esta mujer puede entrar en un shock. Puede entrar en un shock hipovolémico, ¿sí? Y el cuadro es grave, donde corre el riesgo de la madre y del feto. La tensión arterial, dice, shock por sangrado excesivo. Si tenemos una placenta previa complicada, una oclusiva, donde el sangrado es más de 500 mililitros, entonces también puede llegar a un shock hipovolémico. Por eso que ahí cuando veamos los cuidados de enfermería vamos a ver cómo controlamos la ginecorragia. En este caso del desprendimiento, antecedentes de hipertensión, toxemia, presenta shock hipovolémico posterior al desprendimiento. Ustedes han visto cuando veíamos nosotros los de anterior, en otro cuando veamos la hipertensión inducida por el embarazo, veíamos que una de las complicaciones que podía producir era el desprendimiento prematuro de placenta, que por eso teníamos que estar atentos. Yo me acuerdo que nos pasó a nosotros en sala de parto, ¿sí? En sala de parto, porque estos cuadros, como el nombre lo dice, es abrupto, se puede presentar en cualquier momento, está en trabajo de parto, o puede presentarse antes del parto, como hemos dicho, como son hemorragias de la segunda mitad, puede presentarse en cualquier momento de ese tercer trimestre. Pero lo comentaba que estábamos justamente nosotros en la UTPR, yo estaba con mis alumnos atendiendo a una parturienta que estaba ya, digamos, con 8, creo que tenía 8 o 9 de dilatación, y bueno, estábamos esperando que ya estaba entrando en el periodo expulsivo, ¿sí? Y la obstetra, por supuesto, ellos van, lo examinan, lo hacen el tacto y se retira, o las obstétricas, digo, ¿no? Y los obstetras también.
Entonces nosotros estábamos controlamos incluso los latidos cardiofetales, estábamos controlándolo a la paciente. Por eso el estudiante que está en UTPR no sale, permanece ahí desde el que ingresa hasta que terminamos la práctica, no podemos salir. ¿Sí? Bueno, estábamos controlando, y yo estaba, gracias a Dios, estaba ahí con el estudiante, porque tampoco puedo estar en todas las UTPR. Cuando de pronto veo así como un tipo chorro de sangre, ¿sí? Un chorro de sangre. Inmediatamente llamamos al obstetra, vinieron todos, mire, nos faltó manos bien, para vestirla y pasar urgente a quirófano. Pasó urgente a quirófano, hizo un abrupto placental. ¿Sí? O sea que por eso que es este cuadro que puede presentar el desprendimiento prematuro de placenta, a veces estando internada la mujer, no lo podemos salvar al bebé. Son cuadros gravísimos, gravísimos que puede pasar. Muerte del feto, dice. En la muerte del feto depende de la madurez del feto, estamos hablando en la placenta previa, desde el sufrimiento fetal y hasta la muerte. Es más frecuente que puede morir el feto acá en el desprendimiento prematuro de placenta, que nos da mucho más tiempo, digamos así, en la placenta previa. En la placenta previa nos da tiempo, no es tan, ¿sí? Generalmente en la placenta previa nos da tiempo a que se pueda madurar el pulmón y todo, pero el desprendimiento prematuro a veces se tiene que actuar inmediatamente porque ahí corre el peligro, la vida de la madre y del feto. También lo vi, no es que lo vi, sino quizás van a ver algún cuadro ustedes cuando vayan a la pasantía. La profesora Carolina, que trabaja sobre todo en el servicio de alto riesgo, yo también me acuerdo que había visto una señora, yo generalmente siempre hablo con las pacientes, a pesar de estar en un servicio, yo en las UTPR también podía ir a ver los otros servicios donde se hace la pasantía. Entonces, un día, visitando a todas las embarazadas y todo eso que estaban en el alto riesgo, saludarlo, preguntarle, ¿sí? Cómo estaba, cuántos chicos tenía, todo eso. Entonces ella, no sé si estaba esperando el tercer hijo, estaba muy ilusionada, contenta que esperaba a su hijo. Cuando vamos al otro día que nos tocaba la pasantía y yo voy a hacer de nuevo el recorrido y lo encuentro a esta señora, por supuesto, por eso una recomendación que los doy, siempre hay que ser cauto en el sentido. Lo veo a esta señora que estaba mirando a la pared y estaba llorando. Yo no sabía qué lo pasaba, bueno, la saludé, todo eso, me fui y hablé con la enfermera. No le iba a decir, ¿dónde está su bebé? Ya ha tenido su bebé, está en la neo. Nada, no le dije nada. Me fui y pregunté a la enfermera, le digo, la pacientita de la señora tanto, de la habitación, la veo que está llorando, ¿qué le está pasando? ¿Qué le ha pasado? Me dice, lo perdió su bebé. Hizo un desprendimiento prematuro y no hubo forma de salvarlo al bebé. Bueno, sí, son situaciones así, y por supuesto estaba con tratamiento psicológico, todo ello salvaron la vida de la madre, pero no del feto. O sea, son cuadros gravísimos. Entonces, qué importante es la valoración que hagamos nosotros con esta embarazada o en el momento donde está cursando su embarazo o está durante el parto, que nosotros tenemos que estar alerta a todos los signos y síntomas que esta mujer puede presentar, porque, como decimos, enfermería está a las 24 horas, no así los médicos, los obstetras y todo eso. Entonces, muchas veces depende de la emergencia que puede entrar esta mujer, va a depender de nosotros, de los enfermeros. Dice, el defecto de coagulación dice que generalmente no lo presenta en la placenta previa.
La CID, por eso yo le había dicho que es una complicación, la CID puede representar una complicación grave en el desprendimiento prematuro de placenta. Entonces, vamos a la valoración y tratamiento. Estamos en placenta previa. Vigilar estrictamente a la paciente, verificar la cantidad y características de la pérdida sanguínea, control estricto de parámetros vitales, sobre todo tensión arterial y pulso, ¿no? Que es lo más importante, control de latidos cardíacos fetales, vitalidad fetal, ahí tenemos que hablar con la madre, si bien nosotros no controlamos los latidos cardiofetales, generalmente lo controla el obstetra o la obstétrica, pero nosotros dialogamos con la mujer y le preguntamos si su bebé se mueve, si siente que patea, ¿ah? Entonces la comunicación es fundamental. Si ella dice, no lo siento los movimientos, ayer estaba mucho más activo, ahora no, inmediatamente nosotros informaremos al obstetra. Contraindicado tacto vaginal que puede provocar una hemorragia inmediata. El tratamiento va a depender, como yo les había dicho, del tipo de placenta, ¿sí? Va a depender del tipo de placenta, o sea, y de la edad gestacional. Menos de 36 semanas y presencia de hemorragia, generalmente se lo va a hospitalizar, reposo en cama, por supuesto, la observación que se va a tener. Análisis de sangre y hematocrito para saber cómo están sus glóbulos rojos, ¿sí? Porque por la pérdida sanguínea que ella ha tenido, los fármacos generalmente, si está menos de las 36 semanas, seguramente vamos a tratar, se va a tratar de que llegue a las 37 semanas, entonces se va a hacer la maduración pulmonar, porque el feto, administrando los corticoides, se acuerda que hemos visto que se administra ya sea dexametasona o betametasona, bueno, según la prescripción médica, ¿sí? Si persiste la hemorragia, administrar fluidoterapia y preparar para cesárea. O sea, esto se va a tener en cuenta cómo evoluciona el cuadro. Si se va agravando, bueno, no queda otra que, bueno, vamos a tener que finalizar el embarazo por cesárea. Si no, se trata de hacer todo, de utilizar un tratamiento conservador, ¿sí? La vida de la madre y el feto, no hay peligro. Si la hemorragia es menos de 500, la edad gestacional menos de 37 semanas, un peso fetal de 500 gramos, la placenta previa es lateral o marginal o parcial, vamos a poder esperar y quizás el parto sea vaginal y no sea por cesárea. Generalmente todas las placentas previas oclusivas van a cesárea, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la evolución del cuadro, entonces también va a depender. Valorar intervenciones de enfermería, decimos valorar la metrorragia, control de apósitos, o sea, ahí también a ustedes ya en puerperio normal cuando hablaban, me han enseñado cómo tenían que controlar los apósitos. Realmente la saturación en algunos casos se pesa los apósitos, ¿sí? No se puede tirar ningún apósito, ¿sí? Al menos yo había visto, mire, yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de ver todos estos cuadros cuando estaba en la práctica con los alumnos. Características, higiene perineal. Primeramente por supuesto, vamos a valorar los apósitos y recién voy a hacer la higiene, ¿sí? Control de signos vitales cada 15 minutos, reposo en cama, decúbito lateral izquierda, ya sabemos por qué. Hemos dicho, por evitar la presión de la vena cava. Valorar fluidoterapia, hemos dicho, para reponer el volumen circulatorio, valorar signos de shock, si hay hipotensión, taquicardia, diaforesis, inquietud, valorar la sensibilidad del abdomen, porque puede ser que, hemos dicho que en el desprendimiento por ahí el útero está rígido, está muy doloroso, puede haber rigidez, puede haber dolor, valorar la vitalidad fetal, latidos cardiofetales, movimientos fetales,
conocer el valor del hematocrito y de la hemoglobina, ¿sí? Brindar apoyo psicológico y seguir los protocolos. Generalmente son mujeres que, mire si es un... siempre los bebés son muy ansiados en ese sentido. Si ella ve que está con hemorragia, entonces ¿cuál es el interrogante que tiene? Mi bebé va a llevar a término, ¿qué va a pasar con mi bebé? Entonces está muy ansiosa, ¿sí? Y va a necesitar de contención. En ese caso, a veces se tiene que tener, porque toda la familia está pendiente, está esperando ese bebé y de pronto que no saben si realmente va a llegar a término o no. Entonces el apoyo psicológico es fundamental y hay que seguir los protocolos. Ustedes saben que los hospitales cuentan con psicólogas, cuentan con asistentes sociales, entonces se comunica y bueno, y inmediatamente vienen, ¿no? O ya se planifica. Hasta ahí hemos visto placenta previa. Ahora, vamos a ver la otro tipo de hemorragia que es más grave. Hemos visto placenta previa y la diferencia entre el desprendimiento de placenta y placenta previa. Ahora vemos desprendimiento prematuro de placenta, que hemos dicho que es el cuadro más grave que puede pasar. Puede presentar la embarazada, la parturienta, ¿sí? Dice que es la separación parcial o completa de la placenta del sitio de implantación, normo inserta, segmento superior del cuerpo uterino, donde está en el fondo del útero, después de las 20 semanas de gestación, antes del parto o en trabajo de parto, que se puede presentar este tipo de cuadro, ¿sí? En cuanto a la etiología, hemos dicho la hipertensión inducida por el embarazo, cuando hemos visto que la preeclampsia puede llevar a esto, una complicación grave, traumatismos externos, directos o indirectos, por ahí pasan los accidentes de tránsito también, traumatismos internos por cordón corto, también trae una complicación, punción placentaria en amniocentesis, cuando se hace la punción, por ejemplo, también por el líquido amniótico y todo eso, por ahí a veces se ocurren también accidentes, expulsión brusca de líquido amniótico en polidramnios. Nosotros, ¿cuánto habíamos dicho que era el volumen normal de líquido amniótico? Habíamos dicho de 800 a 1000 mililitros, ¿no? De líquido amniótico, pero en los polidramnios supera esta cantidad. Entonces, por ahí cuando se rompe las bolsas, digamos, bruscamente, o se rompe espontáneamente, también no necesariamente, se puede romper espontáneamente, puede producir este desprendimiento, es como que produce un arrastre, ¿sí? Acá estamos viendo en esta figura, fíjense, está ubicada normalmente la placenta en el fondo uterino, pero ¿qué pasa? Acá ya vemos nosotros una colección de sangre, hay un desprendimiento, un cúmulo de sangre, ¿sí? Cúmulo de sangre, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo también para esta patología? Edad mayor de 35 años. Que igual, que hemos dicho que los embarazos añosos no son recomendables, porque generalmente son embarazos de alto riesgo. Paridad, igual que para la placenta previa, hemos dicho si tienen más 5, 6, no sé cuántos chicos tienen, o sea, el número de hijos también está relacionado también, está dentro de los factores de riesgo. Hipertensión inducida por el embarazo, que también era una de las complicaciones también en la placenta previa. Antecedentes de desprendimiento prematuro de placenta, si ya lo tuvo en los partos anteriores, también estaría presente acá. Rotura prematura de membrana, ¿sí? Cuando la bolsa de las aguas, que decimos nosotros, se rompe antes del inicio del trabajo de parto. Muchas veces inicia el trabajo de parto y bueno, o sea, se rompe es una rotura prematura, que después ya creo que cuando vimos en parto, si la rotura prematura de membrana se realiza antes de las
de las 20 semanas, ¿sí? De las 20 semanas, entonces también, o sea, si se produce la rotura prematura de membrana, hemos dicho, antes del tiempo, o sea, en el parto que debiera, a veces, o sea, siempre hay un protocolo donde se tiene que administrar, hemos dicho, antibióticos. Traumatismos abdominales también puede ser por accidentes, ¿sí? Otro. Tabaquismo, mire que el tabaquismo no es conveniente, ¿sí? El tabaquismo. Ha visto usted en todo este recorrido que hicimos de todo el desarrollo de las clases, todo hemos visto desde el control prenatal, hemos dicho que el tabaco tiene una alta incidencia tanto en la vida del feto, que no produce retardo de crecimiento uterino, puede tener otras complicaciones, y sobre todo las drogas, la cocaína, ¿sí? Entre esas, digamos, la cocaína. Diagnóstico. El diagnóstico, habíamos dicho que es clínico, dolor abdominal, generalmente la mujer lo manifiesta, ahí ustedes ven en esa figura cómo se toma del abdomen, es como un dolor, digamos, como cuando presenta el embarazo ectópico, creo que ayer lo dijo también el profesor Gustavo. Entonces, parecido a eso es este dolor que presenta, dolor abdominal, hipertonía uterina, ese útero va a estar rígido, se va a hacer, por supuesto, la ecografía, análisis de sangre, la metrorragia, puede presentar shock o sin él, la actividad uterina es dolorosa, realizar el diagnóstico diferencial con placenta previa. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Por el tipo de desprendimiento e intensidad de la hemorragia presenta dos tipos. Separación marginal o parcial, hay escurrimiento de sangre por el cuello uterino y no es externa, pero sí está oculta, ¿sí? Esto también nosotros veíamos cuando se producía en el parto o en el alumbramiento, cuando lo observábamos, cuando después del alumbramiento nos mostraban la placenta, a nosotros nos mostraban la torta placentaria y decía, acá mostraba un hematoma, acá hubo un desprendimiento de placenta, pero este desprendimiento no fue tan grave, fue un parcial, nada más, ¿sí? Separación completa, la sangre queda atrapada o presenta sangrado externo o la hemorragia masiva, que es lo que nosotros habíamos visto ahí en la sala de parto que pasó la parturienta urgente a quirófano. Dice que el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, si se presenta antes de las 20 semanas, debe tratarse como un aborto. Porque puede pasar también, no es lo habitual o no, pero puede pasar, pero por otros factores. Si se presenta después de las 20 semanas, se conoce como desprendimiento prematuro normal de la placenta, abrupto placentae o accidente de bodo loco. Se lo conoce también, ¿sí? Pero son cuadros graves estos. Y según la clasificación, ¿cómo se clasifica? También este desprendimiento prematuro tiene un grado 0, donde no hay síntomas, el diagnóstico después del parto por un hematoma, que el reto placentario que yo le estaba comentando, eso que nos mostraron a nosotros cuando se realizó un alumbramiento y lo veíamos que había un hematoma en la placenta, y dijeron, se produjo un desprendimiento, pero fue en el momento del parto, ¿sí? En el momento del parto, o sea que no lo afectó al bebé. El grado 1 dice que presenta dolor, la hemorragia es leve,
menos de 150 mililitros, presenta hipertonía moderada, no presenta shock hipovolémico, el feto está vivo y el estado materno es bueno. Ya vamos a hacer. El grado 2, decimos que hay el dolor es más intenso, la hemorragia es mayor cantidad, es de 150 a 500 mililitros, el feto está vivo, con signos de sufrimiento fetal, hay hipertonía uterina, bueno, ahí tienen que administrar todos los úteros inhibidores, toda la medicación, todas las prescripciones médicas correspondientes para este tipo de cuadro que presenta la mujer. El grado 3, que sería ya el más grave, presenta un dolor intenso, hay una hipertonía severa, el útero es de consistencia leñosa, presenta shock hipovolémico, coagulopatía, la hemorragia externa e interna es mayor de 500 mililitros, el feto está muerto. Y hay una alta tasa de mortalidad en este sentido, ¿sí? Es un cuadro gravísimo, por eso el desprendimiento prematuro de placenta es una urgencia obstétrica que se tiene que atender inmediatamente y muchas veces, como yo le dije, no se puede salvar al bebé. Y bueno, en ese caso, salvamos la vida de la madre. Valoración y tratamiento, intervención enfermera, dice, signos característicos, sangrado vaginal oscuro, rigidez uterina, dolor abdominal intenso. Ustedes vean, haciendo la comparación con la placenta previa, es todo lo contrario. Valorar metrorragia característica, vamos a ver ahí la cantidad, vamos a ver el color, ¿sí? Cuánto de sangre está perdiendo, cómo está saturando los apósitos, ¿sí? Y seguramente en este caso la paciente tiene que ser canalizada y va a colocar una fluidoterapia y a veces, o sea, generalmente se hace transfusión sanguínea por la cantidad de sangre que está perdiendo. Control estricto de signos vitales cada 15 minutos, control de signo de shock, porque ¿qué pasa si por la cantidad de sangre o por la ginecorragia que está perdiendo esta mujer, después nosotros no vamos a poder conseguir vena? Está en una hipotensión, es difícil poder canalizarlo. Vigilancia fetal continua, latidos cardiofetales, movimientos, preguntarle a la madre, movimientos de los fetales, estudios de laboratorio, hematocrito, hemograma, grupo y factor, coagulograma, administrar fluidoterapia, solicitar sangre para transfusión, que yo le decía, paciente de cúbito lateral izquierdo, controlar el tono uterino, la conducta debe ser expectante. Se debe preparar a la paciente para cesárea. Brindar apoyo psicológico, permitir que exprese su ansiedad, vigilar estrictamente para detectar signos y síntomas de SIDS, o sea, una complicación, digamos, severa de la abrupto placentae, o sea, del desprendimiento prematuro de placenta, es la coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Ahí creo que terminamos, a ver. Y esto, como para que tengamos información sobre la coagulación intravascular, dice, se presenta en el 13% de pacientes. Ya hemos dicho que la coagulación intravascular no es una hemorragia, sino es una complicación del abrupto placental. Se presenta en 13% de pacientes, casi siempre está relacionada con el desprendimiento prematuro de placenta. Generalmente el feto está muerto. Hay movilización de sustancias tromboplastínicas a la circulación, hay consumo de fibrinógeno y otros factores de la coagulación en el coágulo retroplacentario donde se puede observar. Existe activación del sistema de fibrinolisis, elevan productos de degradación de fibrinógeno,
la hemorragia se debe a la baja concentración de factores de la coagulación, y el tratamiento, bueno, se va a hacer con antifibrinolíticos y profilaxis con heparina, bueno, y después, bueno, se analizará el cuadro, ¿sí? Pero a ustedes lo que nosotros generalmente lo pedimos son las dos, placenta previa y desprendimiento prematuro de placenta, que son las hemorragias de la segunda mitad y del tercer trimestre, como aparecen en los libros, ¿sí? Ahí creo que nosotros terminamos. La bibliografía, generalmente Schwartz, hemos dicho que podemos utilizar otros libros, Nassif, Pérez Sánchez, Rieder, sí, pero generalmente el que usa la cátedra es el Schwartz, y también utilizamos Botero Jaime, también está muy bueno, ¿sí? Bastante didáctico. Y ahí creo que nosotros terminamos estas dos patologías, ¿sí? Estas dos patologías que son, digamos, importantes, que ponen en riesgo de la vida de la mujer, como también del recién nacido. Entonces, tener muy en cuenta lo que yo le había dicho al principio, la valoración que hacemos de la paciente, ¿sí? Hoy tenemos que estar siempre alertas ante los signos y síntomas que pueda presentar, y en todas las intervenciones de enfermería que nosotros realizamos, registrar e informar inmediatamente en estos cuadros, porque esto no nos da tiempo. No da tiempo a que lo voy a hacer después. Esto se lo tiene que hacer inmediatamente y ahora. Son cuadros que de nosotros va a depender la vida de la vida de la mujer, ¿sí? Bueno. Alguna pregunta que quieran hacer, y nosotros hoy vamos a tener que, después dejarles, vamos a tener que asistir a la otra reunión que tenemos, así que a ver, escucho algunas preguntas con respecto al parcial. ¿Cuándo es el parcial? ¿El recuperatorio? Ya me fijo. ¿Cuándo tenés? Lunes 16. Ajá. Lunes 16, ya estamos ahí, ¿no?